Ya se lo comentaba desde nuestro primer resumen, este 3 de noviembre se inicia la campaña nacional de vacunación contra la influenza, destinada sobre todo a la población con más alto riesgo de complicaciones, a los mayores de 60 años, a menores de 6 meses a 5 años de vida y también personas con ciertas enfermedades crónicas. Vamos a hablar al respecto con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional contra la influenza. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, Pascal, buenos días. Me da gusto estar con tu auditorio. A ver, tengo una duda, doctor. Los bajos niveles de influenza que hemos visto en meses recientes, ¿se deben únicamente a las medidas sanitarias puestas en práctica por el COVID o hay, digamos, razones de tipo biológico que también influyen para que tengamos esas cifras? Sí, mira, sin duda son las dos cosas, ¿eh? Hay una razón biológica, que el virus de COVID-19 resultó ser tan transmisible que prácticamente suprimió la transmisión de todos los otros virus respiratorios. Eso ocurrió todo el año anterior, Ujú. pero en la medida que se ya vaya logrando el control en este año, si ya vamos de salida del pico delta, es muy probable que vuelva la influenza ya este mismo año. Ya, ilústrenos un poco en los números. Yo sé que usted, pues, aparte de que revisa los datos, tiene pacientes. ¿En cuánto bajó la influenza, digamos, en esta etapa de COVID? Prácticamente se fue así. Hubo en México probablemente menos de 10 casos, me refiero casos confirmados. Sí. La estación de influenza generalmente empieza a finales de un año y termina en los primeros 3 o 4 meses del siguiente. Ujú. En el año anterior, la estación anterior, prácticamente no se vieron ningún caso. Hubo menos de 10 casos, seguramente hubo algunos más no detectados, pero se detectaron menos de 10 casos en México. En Estados Unidos ocurrió algo semejante, solamente que en proporción, ellos son 330 millones de habitantes. Para este año, sin embargo, por ejemplo, en México ahora ya se han detectado, creo, 9 casos, Ujú. en Estados Unidos algunas decenas. Quiere decir que parece estar volviendo el virus de influenza. Y hay otro virus que también estaba muy excluido, que es el virus sincicial respiratorio de los niños. Mm. Y ese virus también ha estado excluido y ahora lo estamos volviendo a ver. Entonces es muy probable que se nos vayan a juntar los tres. ¿Contra ese último hay vacuna? No, no hay una vacuna. Nunca hemos sido exitosos en tener una vacuna contra el virus inicial respiratorio, que es un azote en los niños, sobre todo en los niños menores de 2 años de edad. Ya. Doctor, se dieron a conocer las cifras de las vacunas que estarán disponibles. Se habla de 32 millones. Evidentemente no alcanzarán para todos, una situación semejante a la del año pasado, pero digamos, ¿es correcta la estrategia de destinarla únicamente a los grupos de edad, a las personas que mencioné al introducir esta entrevista? Eh, es lo que se ha hecho desde hace más de una década en México. Sí se ha cuestionado si será necesariamente la mejor estrategia, no solo en México, sino en el mundo. En algunos países, por ejemplo en los Estados Unidos, ya no existen esos grupos de riesgo. Ujú. Allá la vacuna de influenza es para absolutamente todos los mayores de 5 meses, 6 meses o más. Sí. Pero aquí en México, como en efecto tenemos solamente para un cuarto de la población, entonces se han establecido esos grupos de riesgo. Y queda fuera, por ejemplo, un grupo que es el mayor transmisor, o se supone que es de los mayores transmisores, que son los escolares y los adultos jóvenes. Pero bueno, eso es lo que hay. Se tiene nada más alrededor de 30 millones de dosis. Quien pudiese ponérsela comprándola, ¿usted lo recomendaría? Absolutamente, es una muy buena inversión. El que no le toque porque no pertenece a los grupos que tú ya mencionaste, Sí. que son los niños menores de 6 meses hasta 5 años, eh, los adultos crónicamente enfermos de casi cualquier cosa, el personal de salud, las mujeres embarazadas, los mayores de 60 años. Ujú. Quien no pertenece a ese grupo le conviene comprarse su vacuna en el sector privado, porque también ahí se encuentran, ¿verdad? Hay que hacer esa inversión, digamos. Si entendí bien, el grupo de adultos jóvenes es el que mayor transmisibilidad tiene tradicionalmente.
Sí, de hecho, en los estudios de dinámica de transmisión, Ujú. los escolares son habitualmente los que transmiten más. A diferencia de COVID, porque se ha dicho que la influenza se la contagian los niños a los papás y en todo caso COVID se lo contagian los papás a los niños. Mire, No es exactamente tan sencillo, pero al más o revés. menos así es. Sí. Los escolares son un grupo de alta transmisión de influenza. Pues, doctor, estaremos pendientes de ello y le agradezco mucho que me tome la llamada. Muy amable. Sí, Pascal, me da gusto estar con tu auditorio. Cuídense, por favor. Gracias, gracias al doctor Alejandro Macías. Así que hoy, 3 de noviembre, se inicia la campaña nacional de vacunación contra la influenza y poco más de 30 millones de vacunas disponibles y se destina a la población con más riesgo de complicaciones.